Pasamos al punto 3 y vamos a hablar ahora acerca de los derechos de participación. Vamos a hablar ahora acerca del referéndum. ¿Qué es el referéndum? El referéndum es la consulta popular para aprobar o desaprobar normas. ¿Está bien? El referéndum viene a ser una forma como la población va a usar este mecanismo para poder aprobar una norma o desaprobar una norma. ¿Está bien? Ahora, este mecanismo requiere de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La solicitud de convocatoria requiere de un número de firmas no menor al 10% de la población electoral nacional. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si la población quiere solicitar la convocatoria de referéndum, esa solicitud requiere de ir acompañada de el 10% de firmas de la población electoral nacional. ¿Está bien? Tiene que llevar un monto no menor al 10% de la población electoral nacional. Ahora, ¿en qué casos procede el referéndum? El referéndum procede en los siguientes casos. La reforma parcial o total de la Constitución procede para reformar de manera parcial o total la Constitución, para aprobar leyes, normas regionales de carácter regional, normas regionales de carácter general, ordenanzas municipales, para desaprobar leyes, como por ejemplo los decretos legislativos, decretos de urgencia, leyes ordinarias, también para normas en materia de descentralización. ¿Está bien? Son los puntos en los cuales se puede usar el referéndum. No nos olvidemos que lo más importante es que el referéndum se usa para reformar parcial o total la Constitución. También se usa para aprobar leyes ordinarias, por ejemplo, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Para desaprobar leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia y también en materia de la descentralización. ¿Está bien? Entonces, el referéndum la solicitud de convocatoria requiere de un número de firmas no menor al 10% de la población electoral nacional. Bueno, si nosotros interpretamos el referéndum como la consulta popular, ¿no? Se habla de consulta popular, exclusivamente, pues habría que ver si esto está como un derecho de participación ciudadana, está respaldado por la Carta Magna. Y la respuesta es sí, ¿no? Si nosotros vamos a tener cuidado en un examen de admisión respecto al referéndum, hay que leer bien el artículo 32 de la Carta Magna, que justamente habla del referéndum. Dice, San Marcos algunos años preguntó de las alternativas presentadas a continuación, ¿cuál se puede someter a referéndum? Y por eso el artículo dice, pueden ser sometidos a consulta popular, a referéndum, la reforma total o parcial de la Constitución. 1. 2. Puede ser sometido a referéndum la aprobación de normas con rango de ley. 2. 3. Puede ser sometido a referéndum las ordenanzas municipales y pueden ser sometidas a referéndum las materias relativas al proceso de descentralización, la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización.
Otro año, San Marcos pone las alternativas y dice, de las presentadas, ¿cuál no puede ser sometida a referéndum? Está en el mismo artículo 32. No pueden someterse a referéndum, a consulta del pueblo, la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona. Supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona. Muy bien, Eric. También dice, ni las normas de carácter tributario y presupuestal. Eso no se puede someter a consulta popular, ni los tratados internacionales en vigor. A ver, pueblo peruano, vamos a someter a referéndum el tratado, ¿no? De, por ejemplo, de Salomón Lozano. Vamos a someter a referéndum el tratado, de repente, pues, ¿no? O el acuerdo de Itamaraty. No se puede. No se puede, ¿no? Hay que someter a referéndum el TLC que firmamos con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio. Tampoco se puede. Profe, pero el TSTLC le beneficia a Estados Unidos. Nosotros seguimos vendiendo materias primas. ¿De qué nos sirve? Reniega, ¿no? Lo entiendo, pero no se puede. Está en la Carta Magna. Ni los tratados internacionales en vigor. Este es un tratado de tipo económico con Estados Unidos. Es internacional. Si no hubieran sanciones drásticas para Perú, en dinero y en juicios. Ah, su profe. Sí, pues. Aparte del referéndum, es importante que el país mejore en proyectos, que mejore en ideas. El presidente Castillo, cuando estaba hablando en las últimas semanas, bastante molesto, dijo que a ver cuándo el Congreso o los congresistas presentan los proyectos que han hecho, ¿no? Por el bien del Perú. Tanto que dicen que esto, que el otro. Quisiera saber qué proyectos han presentado y han hecho por el bien del país, dijo, ¿no? ¿Se puede hacer proyectos? Sí. La ciudadanía puede presentar proyectos. Se presentan al Congreso. Podemos los ciudadanos presentar un proyecto, por ejemplo, para buscar que en el Perú existan más centros de investigación, por ejemplo, ¿no? Que estamos flacos de centros de investigación. O podemos presentar un proyecto para, por ejemplo, pues buscar que en este país, ¿no? Se disminuyan las tasas de interés que cobran los bancos. Claro, los bancos no les gusta eso, ¿no? Dan un grito hasta el cielo. Y esto se llama iniciativa en la formación de leyes, ¿no? Sí, se llama, como derecho que tenemos, iniciativa en la formación de leyes. En esta iniciativa en la formación de leyes, nos seguimos amparando en la Carta Magna. Por ejemplo, está respaldado la iniciativa en la formación de leyes, aunque no lo creas, por el artículo 107 de la Carta Magna.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, Henry, fue propuesto por el señor Castillo, presidente de la República, pero no ha sido creado, no hay papeles, tampoco hay presupuesto, dinero que lo respalde, y quedó ahí, ¿no? Hasta ahora como una idea. No hay ese ministerio, ¿no? ¿Qué dice el artículo 107? Promesas, exactamente. El presidente de la República, ojo que también dijo que se iba a bajar el salario, ¿eh? Y hasta ahora después ya no dijo nada, ¿no? El presidente de la República y los congresistas, mira, el presidente puede presentar iniciativa en la formación de leyes, también el mismo Congreso. Y los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial también puede hacerlo. Las instituciones públicas autónomas. Tenemos organismos constitucionales autónomos. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las municipalidades tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes, ¿no? Los colegios profesionales, Colegio de Ingenieros, Colegio Médico del Perú, Colegio de Psicólogos, Colegio de Contadores, Colegio de Abogados, Colegio de Economistas, ¿no? De médicos, claro. Sí, estaban buscando, estaba también leyendo eso. Ha salido en las noticias y, por ejemplo, hay una noticia que, como, acuérdate que cuando subió el señor Castillo a la presidencia, él mencionaba que se iba a dar, se tenía que dar una asamblea constituyente, a lo que tú dices también, ¿no? Algunas cosas más. Dice, Comisión de Constitución regula norma, frenan asamblea constituyente, se ratifica que toda reforma constitucional, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que toda reforma constitucional, que es un también derecho de participación ciudadana, debe ser aprobada primero por el Congreso antes de pasar por un referéndum. O sea, antes que se le consulte al pueblo, ya se adelantó el Congreso ahorita, ¿no? Porque Castillo se apoyaba en el pueblo. El pueblo quiere el referéndum sobre la Asamblea Constituyente. El pueblo ha pedido. Yo voy a preguntarle al pueblo, decía, ¿no? El Congreso, ¿qué ha dicho? Primero es la Comisión de Constitución del Congreso, no el pueblo. Se ratifica que toda reforma debe ser aprobada primero por el Congreso antes de pasar por una consulta popular, como que le ha puesto un candado, ¿no? La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó un texto sustitutorio que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso antes de ser sometida a un referéndum. La iniciativa denominada Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulados en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, ¿no? Hay toda una ley, ¿no? ¿No? Ley para este tema, mira, Ley 26.300, para que después lean todo eso, ¿no? Ley de derechos de participación y control ciudadano, ¿no? Ahí está.
se aprobó con 11 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Alcances. La propuesta de la presidenta de la comisión, Patricia Juárez, mira de qué partido viene, Fuerza Popular, ya con eso te dije todo, plantea el cambio en 2 artículos. En el caso del 40, se especifica que no podrán someterse a referéndum las materias y normas que no se tramitan según el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución. Es decir, que toda reforma debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y recién ratificada mediante referéndum. Podrá omitirse el referéndum cuando el Congreso obtenga en 2 legislaturas ordinarias sucesivas una votación favorable superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Mientras que sobre el artículo 44 se detalla que la autoridad que convoca el referéndum en caso de una reforma constitucional es el presidente por disposición del Congreso. Tras la sesión del grupo Verónica Mendoza, JPP señaló que el dictamen pretende arrebatarle a la ciudadanía su derecho a modificar la Constitución vía referéndum. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, querido alumnito? ¿No? La iniciativa de la formación de leyes también nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Si nosotros queremos presentar una iniciativa, ciudadanos comunes y corrientes, debemos tener, ¿no?, un número de firmas certificadas que va en el porcentaje del 0.3% de la población electoral nacional. Probablemente, claro, ¿no? Hay mucho juego de poder en esos lugares. Están viendo con qué se quedan en todo este proceso, ¿no? Sobre todo en el reparto de las comisiones también. Hay comisiones que son más estratégicas que otras, ¿no? Pasamos a la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es otro mecanismo que tiene la población para proponer proyectos de ley. Es la capacidad que tiene la población para proponer proyectos de ley. Se presenta al Congreso, ¿está bien? Se presenta ante el Congreso. Y este proyecto de ley requiere de un número de firmas no menor al 0,3% de la población electoral nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de presentar nuestro proyecto de ley, este proyecto de ley tiene que ir acompañado con un número de firmas no menor al 0,3% de la población electoral nacional. ¿Qué más? No proceden los proyectos referidos a temas tributarios ni presupuestales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede utilizar la iniciativa legislativa para para presentar proyectos de ley referidos a tributos. Pueden ser eliminación de tributos, incremento de tributos o reducción de tributos. Tampoco para temas presupuestales. ¿Está bien? Entonces no nos olvidemos que la iniciativa legislativa son proyectos de ley que se presenta al Congreso, requiere de un número de firmas no menor al 0,3% de la población electoral nacional y no procede para temas tributarios ni presupuestales. Entonces la población podemos ver que tiene esa capacidad para proponer proyectos de ley. No solamente los congresistas pueden proponer proyectos de ley, sino que también
la población, la ciudadanía. No nos olvidemos que para poder ejercer nuestros derechos de participación y derechos de control, necesitamos ser ciudadanos. Y ustedes saben que la ciudadanía se adquiere al cumplir los 18 años y se ejerce, se pone en ejercicio con la inscripción en el registro electoral. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder desempeñar o ejercer nuestros derechos políticos y civiles. Bueno, la edad para la ciudadanía ha bajado en el Perú, ¿no? A través de la historia republicana. Antes la ciudadanía estaba en 25 años y también después cayó a 21 y ahora es a los 18 años, ¿no? La ciudadanía. Tu capacidad de goce y tu capacidad de ejercicio se van a expresar, sobre todo la de ejercicio, cuando cumplas 18 años de edad, ¿no? En este caso, la iniciativa en la formación de leyes o iniciativa legislativa, un nombre más corto, debe ir acompañada por las firmas comprobadas de no menos del 0.3% de la población electoral nacional. ¿No? Eh, solamente está referéndum y iniciativa legislativa o iniciativa en la formación de leyes. ¿Solamente eso? No. También está para la ciudadanía la iniciativa de la reforma constitucional, ¿no? Constitucional. Esto va con la CPP de 1993, con el artículo directamente 206. Justamente acá, pues, esta Comisión de Constitución del Congreso está, pues, mayormente solidificando eso, ¿no? Fortaleciendo esto para que de alguna manera el Congreso pueda frenar, ¿no? Eso de realizar la Asamblea Constituyente, que es un pedido del presidente Pedro Castillo. ¿Qué ha dicho Pedro Castillo, por ejemplo, en los diarios, cuando ha asistido a clausurar la cumbre municipal, ¿no? Ha dicho durante la clausura de la cumbre municipal del Bicentenario 2021, el presidente Pedro Castillo aseguró ayer que existen grupos que quieren negar la participación de su gobierno, cuyos resultados electorales nos han traído acá, y los acusó de haberse dedicado a socavar la institucionalidad del país y a desestabilizarlo. El problema no es Pedro Castillo, es otra cosa, sino que quieren recuperar el poder para seguir manoseando y manipulando con los grupos de poder. Y en ese marco, decirles que así como en el pasado pisotearon los derechos de los trabajadores y tienen cuentas pendientes con la justicia, buscan sembrar el desorden, señaló, manteniendo su mensaje de división entre peruanos. Sostuvo que no toleran que un maestro rural, haya llegado a la presidencia de la República. Tú no toleras que un maestro rural, que un campesino haya llegado a la presidencia de la República. ¿Toleras eso o no? Dime la verdad. ¿Tu problema es porque es un campesino? ¿Es un maestro rural? Yo no creo que sea por eso, ¿no?
Se le pide hacer una buena gestión, nada más, ¿no? No creo que sea por eso, ¿no? Aunque él lo dice, ¿no? No soportan que un campesino haya llegado a la presidencia. Claro, a mí también me da igual, ¿no? La cosa es que se hagan las cosas bien. Eso también, ¿no? Pero también el Congreso no anda bien, ¿no? Hay mucha ambición, quieren compartirse pues el poder, la riqueza. ¿Cuándo será el día que tengamos un Congreso, pero excelente, ¿no? Por el bien del país. Eso. Bueno, entonces aquí tenemos también, ¿no? La iniciativa de, de reforma constitucional, ¿no? Que habíamos puesto, y entonces nos vamos un poquito, pues, a los PPTs. Y podríamos ir mirando también el artículo 206 de la Carta Magna. Revisar para este derecho de participación ciudadana, la iniciativa de reforma constitucional, el artículo 206. Pasamos a la iniciativa de reforma constitucional. ¿Está bien? La iniciativa de reforma constitucional consiste en que la población, la ciudadanía ahora tiene la capacidad de proponer proyectos de reforma constitucional. A ver, vamos a leer por acá. La iniciativa de reforma constitucional es la capacidad que tiene la población para proponer proyectos de reforma constitucional. Se presenta al Congreso, ¿está bien? Ahora, para presentar al Congreso requiere de un número de firmas no menor al 0,3% de la población electoral nacional. ¿Está bien? No se olviden que, al igual que la iniciativa legislativa, la iniciativa de reforma constitucional también requiere del 0,3% de firmas de la población electoral nacional. ¿Está bien? Ahora, esta iniciativa de reforma constitucional puede ser proponer cambiar en parte o en todo a la Constitución. Esto, como les he mencionado, se presenta ante el Congreso y es el Congreso el encargado de evaluar si se aprueba o no se aprueba este proyecto de reforma. Si el Congreso no aprueba el proyecto de reforma, por lo tanto, este proyecto queda sin efecto. ¿Está bien? Pero si el Congreso aprueba la reforma constitucional, por lo tanto, ahora la Constitución va a ser modificada según lo que mencionaba este proyecto de reforma constitucional. Nuevamente les menciono que para que la población pueda ejercer este derecho de iniciativa de reforma constitucional, ¿está bien? Primero tienen que haber cumplido los 18 años y estar inscritos en el registro electoral. ¿Está bien? No se olviden, jóvenes, por favor, la iniciativa de reforma, al igual que la iniciativa legislativa, requiere del 0,3% de la población electoral nacional. La iniciativa de reforma constitucional es el derecho que poseen los ciudadanos, ¿no? Equivalente al 0,3 de la población electoral nacional, ¿no? En esta iniciativa de reforma constitucional, el artículo 206 dice lo siguiente: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta
del número legal de sus miembros y ratificada mediante consulta popular, mediante referéndum. Puede omitirse la consulta popular, o sea, el referéndum, cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Solamente los ciudadanos pueden presentar iniciativa de reforma constitucional. La respuesta es no. La iniciativa de reforma constitucional también corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. También pueden presentar iniciativa de reforma constitucional los congresistas, ¿no? Los congresistas también pueden hacerlo. Ciudadanos, presidente de la República y los propios congresistas. Una de las participaciones ciudadanas más comunes, diría yo, o sea, saliéndome un poco del referéndum, saliéndome un poco de la iniciativa de la formación de leyes, iniciativa legislativa, saliéndome de la iniciativa de reforma constitucional, es el sufragio. Y el sufragio es el más simple. Algunas veces ha complicado a mi querido alumno, ¿no? Que algún día podrá ser Jedi. Todavía es un padawan, ¿no? ¿Y en qué lo ha complicado? Lo ha complicado en que San Marcos le ha preguntado qué características van con la Constitución con respecto al voto, ¿no? Con guiones le ponía, chuma. También le preguntaba San Marcos en algún examen hasta qué edad es obligatorio en el Perú para sufragar o votar. Le ponían los números. A partir, ¿no? ¿Desde qué edad puedo decidir si quiero votar o si quiero no votar? Y entonces, en el caso del sufragio, no tener dudas ni complicaciones, cuál es la edad, a dónde está el límite, inferior, superior. ¿Qué hago ahora, profe? Bueno, agarrar el artículo que te respalda para un examen de admisión, según la CPP de 1993, te respalda el artículo 31. No te olvides, hoy día hemos leído 2 o 3 artículos, ¿no? Vamos bien. Así hay que leer los 206. El artículo 31, en sus últimos párrafos, porque es un artículo largo, dice, tiene derecho al voto, o tienen derecho al voto, los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho, se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. Si vamos al grano, RENIEC es el registro correspondiente. El voto es personal, esa era una característica, ¿no? Igual, 2, libre, 3, secreto y obligatorio. Esas eran las 5 características que quería San Marcos que marques sobre el voto. Personal, igual, libre, secreto y obligatorio. En algún otro año, preguntó San Marcos, ¿hasta qué edad es obligatorio votar en Perú? Respuesta, 70 years. 70 years o años.
después de esa edad es facultativo, es la palabra. No me pongas de reemplazo, si quiero voto o no, opcional. No, no. La palabra por ley es facultativo, que hay que marcar en un examen. ¿Eh? No es un sinónimo. Hay que marcar facultativo. Estoy mencionando. ¿Eh? Ok. Pasamos al sufragio. Vamos a hablar acerca del sufragio. A ver, el sufragio viene a ser el voto, ¿está bien? Viene a ser la facultad que tiene la ciudadanía de poder elegir a los gobernantes mediante su voto, ¿está bien? Mediante el voto. A ver, el sufragio viene a ser el voto popular o también llamado voto directo. Las características son las siguientes. El sufragio o el voto debe ser personal, quiere decir que le corresponde a cada persona, ¿está bien? El voto o el sufragio también debe ser igual, quiere decir que el voto de un presidente, de un congresista y de cualquier ciudadano vale igual, vale, cuenta como uno. Debe ser libre, libre quiere decir en este caso que la ciudadanía tiene la completa libertad de elegir por quién votar, ¿está bien? El sufragio además debe ser secreto, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona mantiene reserva sobre su candidato, sobre su voto, ¿está bien? El sufragio además debe ser obligatorio. Y hay que detallar acá en la parte que dice obligatorio. El sufragio es obligatorio, ¿está bien? Vamos a ver por acá. El voto es obligatorio desde los 18 años hasta los 70 años. Bien, el voto es obligatorio desde los 18 años hasta los 70 años. Y después de los 70, ¿cómo será el voto? Después de los 70, el voto es facultativo. ¿Qué quiere decir facultativo? Facultativo u opcional. Quiere decir que si la persona desea, puede votar, y si no desea, no puede votar. ¿Está bien? Si desea, vota, y si no desea, no vota. Entonces, no nos olvidemos que el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. El voto es obligatorio desde los 18 hasta los 70 años. Y, como les mencioné, pasado los 70 años, el voto es facultativo u opcional. Eso quiere decir que si la persona desea, puede votar, y si no desea, ya no vota. ¿Está bien? No nos olvidemos además que el sufragio es igual a decir voto. Muy bien. Hemos hecho de la participación ciudadana los derechos en sí de participación ciudadana, ¿no? Hemos hablado un poco sobre el sufragio, el derecho al voto, la iniciativa de la formación de leyes, más conocida como iniciativa legislativa. Hemos hablado del referéndum, que está sujeto al referéndum, ¿no? Que se puede someter a referéndum y que no se puede someter a referéndum. Y hemos hablado de la iniciativa de reforma constitucional. Todavía hay que seguir tocando porque, bueno, todavía en las cargas horarias tenemos solamente una hora. Hay que hablar también del control ciudadano, ¿no? Ahí hay que escuchar un poco en la casa cuando se da la revocatoria de autoridades y el pueblo puede, pues, retirar del cargo a un representante. El pueblo va hasta el final, ¿no? En una remoción también se retira del cargo, pero como es una designación,
el pueblo denuncia, el pueblo pues argumenta, pero representantes del Estado van a tomar la decisión en una remoción, muy diferente a una revocatoria que tú lo elegiste y tú puedes sacarlo también, ¿no? O retirarlo. Y se aplica para nuestro querido Eric a alcaldes, está bien, también a regidores, o sea, habría que aumentar ahí, Eric. Se aplica a gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, cuando hablo de revocatoria, consejeros regionales y magistrados que vengan de elección popular, ¿no? Dentro de la estructura del Poder Judicial tienes a los famosos, en lo más bajitos, ¿no? Centros poblados, comarcas, tienes a los jueces de paz, Eric. También están sujetos a revocatoria. ¿Por qué? Porque los jueces de paz sí son elegidos por el pueblo, ¿no? Los jueces de paz sí son elegidos por el pueblo. Entonces están sujetos a revocatoria o retiro del cargo, ¿no es cierto? Y también en el control ciudadano teníamos la demanda de rendición de cuentas, rendir cuenta por los recursos que como pueblo te hemos dado, y no solamente por los recursos, ¿no? Sino también quiero saber, ¿no? ¿Cómo estás ejecutando el presupuesto? Me dice que están haciendo este proyecto, este parque, esta pista. A ver, ¿cuánto van gastando en estos dos proyectos? En la ejecución del presupuesto. Soy un ciudadano y tengo derecho a saber porque pago mis tributos aquí, en esta jurisdicción. Y tienen que darte la información, porque es un derecho, ya sabes, de control ciudadano. Está respaldado en la norma. Está en la Carta Magna, señor alcalde, artículo 31 y 32, sobre todo, 31 de la Constitución. Sí, alcaldes y regidores es lo que más se escucha, pero también es para gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales y en la estructura del Poder Judicial, te decía yo, para los jueces de paz. ¿Por qué los jueces de paz? Porque son elegidos por el pueblo. O sea, esto se expande, ¿no? Ya no es solamente para alcaldes y regidores, sino tendrías que pensar en los gobernadores regionales, tienes que pensar en los vicegobernadores y en los consejeros también de la región y también en los jueces de paz porque son elegidos por el pueblo. Ahí nos vamos a quedar, queridos alumnos. Un hasta luego. Sigan estudiando, por favor, que hay que seguir pues fortaleciendo la teoría, ¿no? Que es muy importante. Recuerden que hoy día San Marcos tiene examen, hoy y mañana, para que revisen las preguntas y ver cómo vamos. Y también la otra semana, sábado y domingo, San Marcos está en examen, ¿eh? Recuerden eso. Y vayan consiguiendo pues los materiales. Trilce también los va a sacar en su momento, tenemos que desarrollarlos y seguramente en la tarde o noche y ya lo pueden ir verificando, ¿no? Trilce tiene que hoy día y mañana también sacar estos solucionarios. Esperemos que todo nos salga bien. Cuídense, nos vemos, mi estimado Johan. Seguro a las páginas que tiene la institución oficiales y también le preguntan a Johan porque Johan seguramente se va a informar con dirección dónde se va a colgar, ¿no? Debe ser página institucional, Eric, ¿no? Pero todavía lo tenemos que elaborar, ¿ah? Todavía no hay nada, porque más tarde nos vamos a reunir para recién desarrollarlo. Sean pacientes, unas 2 o 3 horas, ¿no? Hasta armarlo, pues, ¿no? No es tan sencillo porque hay que desarrollarlo, pero sí va a salir. Nos vemos. Buenos días con todos o buenas tardes. Chao, cuídense mucho. Bye bye. Chao, chicos.